Bueno, bueno, creo que hoy sí estamos en vivo. Ok, jóvenes, bendiciones a cada uno de ustedes, a los que nos están acompañando en esta transmisión. Sean bienvenidos una vez más al programa de Conectados como Jóvenes Sin Límites. Este día tenemos a nuestro hermano Kelvin Sayes, que va a ser el que nos va a estar impartiendo la enseñanza de este día. Así que, hermano Kelvin, bienvenido, bendiciones. Bienvenido, gracias. Dios te bendiga. Dios bendiga a todos los jóvenes que están conectados a través de esta red social. Ese día vamos a estar teniendo la enseñanza bíblica a cargo de nuestro hermano Kelvin Sayes. Yo sé que ya era algo aburrido estarme solo viendo a mí, entonces nuestro hermano Kelvin va a estar impartiendo la enseñanza ese día. Hermano Kelvin, el tiempo es suyo. Ok, muchas gracias. Estaba reflexionando un poquito sobre qué podía poder compartir con cada uno de ustedes. Y estaba viendo aquí un pasaje que está en el en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13 en específico, capítulo 13, el versículo 33, que es uno de los pasajes que a mí me gustan mucho. Y técnicamente dice así, Mateo capítulo 13, versículo 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudado. Ese es el pasaje con el que quiero que reflexionemos en esta tarde. Una de las cosas importantes, Daniel, que nosotros como cristianos tenemos que hacer, y todos los que están escuchando a través de esta señal, es reconocer que nosotros estamos acá en este mundo por un propósito ya diseñado de parte de Dios para cada uno de nosotros. Este propósito ha sido dado, dice la Escritura, o dice el libro de Efesios, fue dado desde antes de la fundación del mundo. Esto significa de que todos nosotros, Dios nos diseñó desde antes, incluso pensó en nosotros desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros cumpliéramos un rol, un propósito asignado, una misión asignada. Significa de que todos los seres humanos tenemos una misión en este mundo, pero no todos los seres humanos queremos o aceptamos o nos cargamos de esa misión. Entonces, cuando nosotros nos encargamos de esa misión, pues sucede lo que actualmente tenemos en la humanidad. Sucede que tenemos olas de violencia, tenemos situaciones difíciles, tenemos... ¿por qué? Porque cada uno de nosotros tiene algo que se llama libertad de decisión o libre albedrío. Y nosotros decidimos qué hacer con nuestra vida y nosotros decidimos qué acciones vamos a tomar en nuestra vida. Cuando nosotros decidimos qué acciones tomar, estas acciones pueden ser positivas o estas acciones pueden ser negativas. Y como la ley de causalidad lo dice, ¿no? Toda acción conlleva una reacción. Todo lo bueno que nosotros hagamos en este mundo conllevará a situaciones positivas para la vida, no solo nuestra, sino para la vida que tienen las demás personas. Es decir, de que yo puedo ser de bendición para las demás personas. Mis acciones pueden ser de bendición para las demás personas. Pero si mis acciones son negativas, por lo consiguiente, todas mis acciones negativas van a llevar a una reacción negativa, no solo a mi persona, sino a aquellas personas que están alrededor mío. Es decir, de que así como yo puedo ser de bendición, puedo ser también de maldición para la gente. Así como yo puedo bendecir la vida de las personas con mis acciones, yo puedo maldecir la vida de las personas con mis malas acciones. Y esto es algo bien importante que muchas veces nosotros, como seres humanos, olvidamos. Ahora bien, cuando nos damos cuenta
de que nuestras acciones pueden bendecir o nuestras acciones pueden maldecir, entonces nos damos cuenta de algo bien importante: la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos como seres humanos. Tenemos que aprender a ser responsables de nuestras acciones. Esto es lo que actualmente, pues, algunas ideologías que no voy a mencionar ahorita están tratando de influenciar negativamente a la iglesia y están tratando de quitar, destruir también esta parte de responsabilidad en nuestras propias acciones. Es decir, lo que yo hago puede tener una reacción negativa y muchas veces pues estas situaciones pueden venir a decir a mí que no tengo que responsabilizarme de mis propias acciones. Ahora bien, una vez tenido de que tenemos esa libertad de elegir, una vez que comprendemos que nuestras acciones pueden bendecir o pueden dañar a las personas, pueden maldecir a las personas, tenemos que entender lo que Jesucristo quiso decirnos con esta parábola. ¿Cuál es el mensaje del Señor con esto? Mira, una de las cosas que nosotros vamos a observar en esta parábola es que es muy idéntica a la parábola de la luz del mundo, a la parábola de la luz que se pone, que no se debe de poner debajo de un almohado, debajo de la cama, o debajo de un closet, o debajo de un ropero. O la parábola que nos habló acerca de la sal de la tierra, que la sal tiene que dar sabor. Esas parábolas son muy idénticas, porque nos muestran la naturaleza única de nosotros como miembros de la iglesia, cómo nosotros tenemos que ser. Y en este caso, Jesucristo toma la referencia de la parábola de la levadura para decirnos a nosotros esa parte esencial de cómo la iglesia tiene que ser o cómo la iglesia tiene que influir en este mundo. Y es importante por el hecho mismo de que si la iglesia es luz, si la iglesia es sal y si la iglesia es levadura, la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿estamos cumpliendo nosotros realmente ese propósito? ¿Estaremos cumpliendo como jóvenes realmente ese propósito? Y eso es lo que nosotros tenemos que analizar en nuestra vida, analizar en nuestras congregaciones, analizar en los grupos de jóvenes en los cuales nosotros nos encontramos actualmente. Cuando Jesús contó esta parábola, la parábola de la levadura, nos estaba tratando de decir a nosotros, o a través de la escritura, nos está tratando de decir que necesitamos entender que nosotros tenemos que ser personas que influencian a otras personas, que somos jóvenes que llevan esta naturaleza espiritual hacia otros jóvenes. Una de las cosas que comúnmente necesitamos reforzar en nuestra vida es el hecho de poder influenciar a otros de manera positiva, de poder mostrar el carácter de Cristo a otros. Y cuando nosotros mostramos el carácter de Cristo a través de nuestra vida, cuando nosotros influenciamos a través de nuestra vida, y cuando nosotros llegamos hasta los rincones, así como la levadura que llega hasta los rincones de toda la masa, entonces comenzamos a desarrollar ese propósito por el cual nosotros hemos sido creados por Dios. En pocas palabras, todos conocemos, por ejemplo, el término influencer. Esa palabra influencer tiene una palabra adoptada del inglés como anglicanismo, pero al final de cuentas nosotros tenemos que entender de que influencer no es esa persona que tiene solo el montón de seguidores en las redes sociales. Influencer es también aquella persona que influye, como la misma palabra influencer lo dice,
influye en la vida no solo de millones, puede ser en la vida de uno, de dos o tres personas con nuestras propias acciones. Lastimosamente, pues la palabra influencer también se le aplica a personas que influyen en la vida de muchos jóvenes, pero no de manera positiva, sino que de manera negativa. Y así es como nosotros tenemos pues a muchos cantantes, muchas actrices, tenemos muchas personas que tal vez la vida de estas personas no son un ejemplo tan práctico para la vida nuestra, porque muchas de estas vidas de estas personas están metidas, por ejemplo, en drogas, metidas en situaciones de escándalos sexuales, en situaciones de violencia o cosas que no aportan mucho a la vida de los jóvenes actualmente. Teníamos, por ejemplo, el caso, estaba leyendo yo hace unos días atrás, un artículo que salió en internet acerca de un niño que decía que quería ser narco, por decir así, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque tenemos las famosas teleseries sobre estos personajes, ¿verdad? Y que, dicho de otra manera, pues están teniendo una gran influencia, a pesar de que no es una programación para la edad de los niños, sino que es una programación más para adultos. Aún así, pues, los niños o muchos jóvenes están siendo influidos por estas situaciones. Ese es el término, pues, lastimosamente que tenemos actualmente de influencer. Y cuando nosotros trasladamos este término al área cristiana, ¿cuántos influencers cristianos tenemos, por ejemplo? ¿Cuántos youtubers cristianos tenemos? Tal vez pocos, ¿verdad? Muy pocos. Pocos que están tratando de meterse en este sistema, pero ¿por qué? Muchas veces. Simplemente porque a veces pensamos de que, o como líderes a veces metemos la idea de que estas situaciones no son correctas para los jóvenes, que los jóvenes no tienen que estar metidos en estas áreas de las redes sociales. Claro, es un problema enorme. Pero si nosotros como jóvenes no nos metemos a estas áreas, no nos metemos y otras áreas que podemos hablar, a transformar estas áreas realmente, entonces, ¿qué vamos a tener allí? ¿Qué vamos a tener? Yo estaba viendo hace unos días una conferencia de unos politólogos ahí, y explicaba acerca de cómo el poder político lo tienen personas que no son cristianos, que no tienen valores morales como los que nosotros tenemos, no practican los mismos valores. Y entonces ellos decían, ¿cómo podemos cambiar este sistema? ¿Cómo podemos cambiar esta situación? Entonces, una de las cosas que uno de ellos proponía era que nosotros como cristianos tenemos que comenzar a cambiar ciertos paradigmas en nuestra vida. ¿Y cuáles paradigmas? Por ejemplo, paradigmas que teníamos en el pasado y que pues han venido cambiando, todavía necesitamos irlos cambiando más. Por ejemplo, alguna vez escuchamos, tal vez yo que ya pasé la adolescencia, algunas veces escuchamos, por ejemplo, que el deporte era pecado. Escuchamos que algunas situaciones que los jóvenes tenían que hacer ciertas situaciones, por ejemplo, deporte o teatro o otras cosas, ¿no? O incluso que los jóvenes no tienen que meterse en política o que cosas como esas. Y estaba viendo en esta conferencia, específicamente ayer fue que estaba viendo esta conferencia, explicaba uno de estos conferencistas de que el cristianismo tiene el poder de cambiar todo esto para un bien. Así como el deporte es una rama, es un área, perdón, de la que nos ayuda a nosotros a desarrollar el trabajo en equipo, a desarrollar el compañerismo, son valores que incluso los vemos en el mismo cristianismo. Imagínate, joven que nos estás viendo, cómo nosotros, cuando nos convertimos en la levadura de Dios,
cuando nos convertimos en ese ente que lleva cambio, que lleva transformación, cuando nos metemos en estas áreas, nos metemos en los deportes, nos metemos en las ciencias, nos metemos en las humanidades, nos metemos en la política, cómo todo esto puede venir a transformar nuestra sociedad cuando fortalecemos realmente los valores de la familia, los valores del compañerismo, los valores del amor, el valor de todos estos valores que nos enseñan y que muchas veces están desgastados porque el humanismo ha venido sacando a Dios de estos terrenos. Entonces, ser levadura implica meternos, inmiscuirnos, formar parte de todas estas áreas de la vida social, de la vida pública, meternos en las redes sociales como cristianos para transformar a través de las redes sociales, meternos en las áreas de las ciencias para, así como hicieron muchos de los padres fundadores de muchas ramas de las ciencias, que muchos de ellos eran incluso cristianos. A nosotros se nos metió la idea o se nos vendió la idea de que la ciencia es la creencia de los ateos y es totalmente falso. Muchos de los fundadores de las ramas científicas eran cristianos o por lo menos tenían esos valores cristianos en su vida. Imagínate cómo es lo que sucede cuando el cristianismo entra a todas estas áreas. Y un cristianismo real, un cristianismo que transforma, eso es ser influencer. Eso es ser una persona que cambia, una persona de influencia. Y cada uno de nosotros está llamado a ser un ente de cambio social, un ente de cambio en la vida de los demás, y no solo en la vida de los demás, porque primero el cambio personal. Luego, con nuestro cambio personal, buscamos el cambio en la sociedad incluso. Una sociedad más justa, una sociedad más equitativa, una sociedad más paciente y tolerante en muchos casos, pero también una sociedad más justa. Entonces, este pasaje es de suma importancia. Comparado con el pasaje que les decía hace un momento acerca de que nosotros somos la sal de la tierra, decía ahí un teólogo, se me escapó el nombre de una conferencia que estaba viendo, decía, nosotros comprendemos ese pasaje de la sal, vosotros sois la sal, como algo que da sabor, como un saborizante del alimento. Pero realmente, decía este conferencista, y me gusta mucho la interpretación que él le dio, decía, la sal no viene a ser solamente algo que da sabor, porque en la antigüedad la sal se utilizaba para conservar los alimentos. Recordemos que en la antigüedad no existían las refrigeradoras, no existían formas de cómo conservar la durabilidad de los alimentos, que los alimentos duraran más tiempo y no se echaran a perder. Entonces, la sal era valiosa, incluso de ahí viene la palabra salario. ¿Por qué? Porque muchos trabajadores recibían su pago en sal, porque la sal era sumamente importante en aquellos tiempos. ¿Por qué es importante la sal? Por el simple hecho de que la sal permitía conservar los alimentos. Era un conservante natural y actualmente sigue siendo un conservante natural la sal. Entonces, así como vemos este ejemplo, Jesucristo dijo, vosotros sois la sal de la tierra, no como un elemento que da sabor a este mundo, sino como un elemento que evita que este mundo termine pudriéndose. Es decir, la iglesia, el cristianismo es el conservante de este mundo. Si quitamos el cristianismo de este mundo, entonces tendríamos un mundo que se echaría a perder
como una carne que se deja fuera de la refrigeradora o una carne que no se le echa sal para conservarla y que a los 3 días está totalmente inservible. Así sería este mundo sin el cristianismo. Por eso es que Jesucristo dijo, ustedes son sal. Ustedes son el conservante de este mundo. Ustedes son aquellos que no permiten que este mundo se pudra por completo. Miren la importancia entonces que tenemos cada uno de nosotros como cristianos, como cristianas, como conservantes de este mundo. Y no digamos como conservantes. Veamos la parábola que acabamos de leer. Somos levadura. Somos aquellos que llevamos este conservante a todas las partes de este mundo. Por eso es de que, mire, ahorita la situación de la pandemia nos ha llevado a encerrarnos en nuestras casas y así pues muchas veces o muchos previeron de que este sería el fin de muchas cosas, de la iglesia que en sus congregaciones. Y miren, no hay mal que por bien no venga. ¿Qué ha pasado con la iglesia actualmente? ¿Qué ha pasado? Invadimos las redes sociales. Cuando yo me conecto a través de Facebook los domingos, encuentro hasta 5, 6, 7 de los contactos, 8 hermanos que están predicando. Vemos hermanas que tienen reuniones a través de redes sociales. Y el alcance que tenemos en las redes sociales es mucho más vasto que el alcance que tenemos en nuestros edificios. Yo sé que extrañamos el congregarnos, yo sé que extrañamos estar juntos. Y es una noticia pues que se tiene que tomar de una manera sabia, el hecho de que pronto vamos a poder volvernos a congregar, pero con ciertas medidas para cuidarnos como hermanos. Sin embargo, debemos de entender de que este encierro que hemos tenido nos ha ayudado a nosotros a dar un paso tecnológico y hacer que la iglesia también llegue, la palabra de Dios llegue hasta rincones donde no habían llegado antes. Quiero decir, en todo lo que quiero decir es que la iglesia está cumpliendo este papel de ser levadura de las naciones, de llevar el mensaje a las naciones, de ser ese conservante que no permite que este mundo se despedace, se pudra, se eche a perder. Ahora bien, la pregunta que tenemos que hacernos entonces es, ¿estoy yo cumpliendo este papel de levadura? ¿Estoy yo cumpliendo ese papel de ser luz, de ser sal de este mundo? Y una de las cosas pues que debes de recordar como joven y debes de sentirte orgulloso de esto es lo siguiente que quiero compartir contigo es la situación o el sentido de pertenencia al que nosotros tenemos que ir desarrollando. Lo segundo que nos muestra esta parábola, y esto es lo segundo que quiero compartir contigo, es el sentido de pertenencia que la parábola nos muestra. ¿Qué somos nosotros? ¿O quiénes somos nosotros? La pregunta.